escuchar la palabra de Dios, para atender a la palabra de Dios, del Evangelio. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había dicho yo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. Celebramos hoy el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, por eso tenemos esta imagen que teníamos desde ayer. Tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II físicamente en persona, digo conocer porque estuve en el mismo lugar que él, para la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2002, en Canadá, Toronto. Estaba yo en el seminario y habíamos ido un grupo de seminaristas, por gracia de Dios, a la Jornada Mundial de la Juventud, una bella experiencia. Y yo recuerdo el jueves, iba a llegar ahí en el lugar donde estábamos, me parece que era un campo, un aeropuerto militar abandonado. Y bueno, llegamos muy temprano porque eso era como en la tarde, y llegamos casi a las 8 de la mañana para poder agarrar el lugar cerca de una baranda. Imagínense, eran más o menos 2 millones de jóvenes, entonces pues había que agarrar buen campo. Y yo recuerdo que agarramos así en el borde de la baranda y nos decían: aquí va a pasar el papamóvil y entonces lo vamos a poder saludar, y era una emoción, y ensayamos, ¿verdad? Todos, el grupito que estábamos de Costa Rica, que le íbamos a gritar, Juan Pablo II, te amamos. Yo ya ni recuerdo qué es lo que íbamos a gritar, y la cosa es que una emoción, que ya llegó el helicóptero, y oímos el helicóptero, y el corazón se le aceleraba a uno, ¿verdad? Y que ya venía, y entonces uno veía así a lo lejos donde venía el papamóvil, y se iba acercando, ¿verdad? Y todos listos, vamos a gritar, ¿verdad? Vamos a gritar. Y en eso pasó el papamóvil hacia el frente. Yo recuerdo que estábamos todos listos para gritar, y al final no pudimos gritar absolutamente nada. Yo recuerdo, así lo tengo la imagen tan fresca, su presencia, la presencia del Padre. Claro, eso es solamente un ser humano que Dios había elegido en ese momento como obispo de Roma. Y bueno, un hombre que hoy ya claramente canonizado, sabemos que en la lista de los santos, pues tiene un lugar especial, San Juan Pablo II, así lo llamamos. Yo recuerdo esa oportunidad y siempre digo, bueno, estuve en una misa donde el que presidió la Eucaristía es hoy santo, canonizado santo por su estilo de vida, y le doy gracias a Dios por eso, por su bondad, por su misericordia, por haberme permitido esto. La vida de Juan Pablo II todos las conocemos, es una vida muy pública, pero a mí me ha impresionado siempre la vida de oración de este hombre. Leí una vez un librito chiquitito del cardenal Dietrich, que era el secretario, que es ahorita el arzobispo de Cracovia, sobre la vida espiritual de Juan Pablo II. Dice que él recuerda una vez que iba en el avión, Juan Pablo II, ¿cómo se llama?
habían adecuado dentro del avión un espacio para llevar el Santísimo, porque eran muchas las horas de vuelo y que le gustaba de pronto estar ahí con el Santísimo en el vuelo. Bueno, y contaba él que había pasado como un desperfecto en el avión, no nada urgente, y tenían que aterrizar en otro país para revisar el avión. Entonces le iban a preguntar a él estaba encerrado en la capilla, entonces llegaban y le tocaban: santidad, disculpe, es urgente. Y no oían absolutamente nada. Esperaban unos segundos, volvían a tocar: santidad, disculpe, que es urgente. La tercera vez dice que el cardenal Diwich, que él tocó más fuerte, más duro, ¿verdad? Disculpe, santidad, es que es urgente. Y que desde adentro oyó donde el Papa le respondió: si es urgente, con mucha más razón el Papa tiene que rezar. El cardenal cuenta que eso golpeó su corazón porque le pareció interesante que no le interesaba al Papa saber cuál era la urgencia, pero sabía cuál era la respuesta, que era estar frente a Jesús. Si es urgente, con mucha más razón el Papa tiene que rezar. Contaba él en ese libro, ya ni me acuerdo cómo se llama el libro, porque yo sé que me van a preguntar, pero no recuerdo ahora, lo leí en el seminario. Recordaba él que el Papa celebraba misa como pues todos los días en la mañana, y que alguna vez él entró a la capilla temprano, muy temprano, el cardenal, y se encontró una mancha blanca en el piso. Juan Pablo II postrado, orando postrado, totalmente postrado delante de Dios. Cuenta que era muy común que el Papa tuviese en su bolso de la sotana, en su bolsillo, el rosario, y que de pronto cuando era tantos actos de protocolo, dice que él veía cuando se metía la mano en el bolsillo y que mientras estaba esperando entonces él iba rezando algunos Dios te salves allí dentro del bolsillo. Un hombre que su vida espiritual estaba en torno a la vida de oración. Yo hoy que estamos celebrando su nacimiento, tuve la oportunidad de estar en Padovis, que es el lugar donde él nació. Una bendición de Dios. La casa de él está aquí, la iglesia está a la par. Con razón pasaba tanto tiempo cerquita, si estaba allí cruzando la calle. Tuve la mala suerte de que llegamos un poco tarde, entonces la casa, que es un museo, estaba cerrada ya, pero bueno, la contemplé y lo que sí estaba abierta era la capilla, y dije, bueno, al final la casa de San Juan Pablo II cerrada, pero la casa de Dios abierta, entonces salí ganando. Y bueno, me hincaba ahí frente al Santísimo pensando cuántas horas San Juan Pablo II estuvo allí orando, pidiéndole al Señor. Entonces lo primero que quería decirle en este ratito que he gastado es que hoy, en el centenario de su nacimiento, la vida de oración. La vida de oración. Estás viendo la misa, estás escuchando la misa, la invitación que Juan Pablo II nos dice es: oren, pónganse delante de Dios, ríndanse delante de Dios, encuentren la fuerza delante de Dios, el ánimo delante de Dios, el consuelo delante de Dios. No es inmediato. No es como el autoservicio, que uno va y recibe el producto que fue a comprar. Pues la vida de oración, que es más compleja que eso. Entonces, de las muchas cosas que podríamos decir, para mí, la vida de oración, su amor a María y la vida de oración. Una palabrita rápida de las lecturas que hemos escuchado. Está el viaje de Pablo, el segundo viaje. Ahora llega a Europa. Lo sabemos por las ciudades que han dicho. Deja la parte de Asia y está en Europa. El Evangelio entra a Europa por Lidia, ¿verdad? Esta mujer, ya voy a decir algo. Fíjense que está en Europa y la primera enseñanza es esta. En Asia, la forma de evangelizar era en las sinagogas. Ahí iba Pablo y en la sinagoga predicaba. Ahorita nos dice que estaba a la orilla del río, que se estaba en un momento, porque no había sinagoga, porque no están en Asia, sino que están en Europa, en una ciudad romana, y que entonces no hay sinagoga. Y esa es la primera enseñanza. La primera enseñanza es que la vida de evangelización se hace a la orilla del río, es decir, en cualquier lugar. Recuerdo en este momento, yo estuve en la parroquia de San Pedro 6 años, y recuerdo hablar con una señora
que vino muy impactada a hablar conmigo, porque me decía: padre, yo tengo 18 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica, en una oficina. Dice, y hoy, 18 años después, tengo compañeros que tienen el mismo tiempo de trabajar conmigo. Dice, y hoy, 18 años después, una compañera me preguntó que si yo era católica. Y entonces, esto que me dijo, yo me quedé así como diciendo, no te entiendo qué es. No, padre, me dice, o sea, 18 años de vivir con ella, de trabajar con ella, y no se me ha notado que soy católica. Porque ¿cómo me va a preguntar si soy católica? No es que si nos conocemos, si hemos hablado de cosas íntimas, no es eso, sino es, qué vergüenza, ¿cómo he vivido yo mi bautismo? Me decía ella, que alguien me tenga que preguntar que si yo soy católico, que si yo soy cristiano, que si creo en Cristo. Bueno, es por esto, es porque el Espíritu Santo nos dice que hay que aprovechar la orilla de cualquier río para evangelizar. La fila del banco, el trabajo donde estoy, en la universidad donde estoy. Y esto es demasiado importante porque el evangelio no se reduce aquí. Hay gente, atención, hay gente muy evangelizadora en estas cuatro paredes. Pero fuera de estas cuatro paredes, no, como esta señora que decía, ya se tomaba esa conciencia, ¿verdad? Y bueno, al padre Toto, parte de la evangelización le toca dentro de estas cuatro paredes. A mí a veces me decía, padre, ¿por qué no va a mi trabajo y tal cosa? Yo con mucho gusto puedo intentar ir a su trabajo, pero a quien le toca evangelizar en su trabajo no es al padre Toto. ¿A quién? A usted que está en ese trabajo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos. Yo soy misionero ahí en mi casa. Yo soy misionero, yo digo, usted es misionero allí a la orilla del río, como está aquí, a la orilla del río. Ojalá que la palabra de Dios, ya estamos llegando al final de la Pascua, nos digan que se note, ¿verdad? Aquella frase, no recuerdo, el mundo ya está cansado de oír que Cristo liberó a los hombres. Es el momento de ver a los hombres que Cristo liberó. ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Verdad? ¿Dónde están los cristianos? Este tiempo de pandemia, lo único que ha cambiado, bueno, ha cambiado muchas cosas, pero lo que ha cambiado es que usted no puede venir a la Eucaristía, pero usted sigue siendo misionero donde está. Y se ha tomado conciencia de que usted es cristiano donde esté. Y ahora tiene que estar más en su casa, pues se ha tomado conciencia de eso. Lo segundo, bueno, es Lidia, una mujer. La mujer, el mensaje del Evangelio es para todos. Ciertamente la mujer que es portadora de la vida, también tiene esa sensibilidad para la vida eterna que es la fe. Los hombres ponemos más barreras para el corazón. Por eso el Señor sabe hacer su obra a través de la mujer. Fíjense que los que estaban al pie de la cruz eran mujeres. Juan, ¿verdad? Y luego mujeres. Las que fueron a buscar al sepulcro temprano del Señor fueron mujeres, ¿verdad? Dice Jesús que el Padre Cantalamesa dice que fueron mujeres porque fueron las últimas en irse de la cruz y las primeras en llegar al sepulcro, porque son las que están allí, ¿verdad? Entonces, qué bueno es reconocer. Yo estaba pensando ayer mientras leía el Evangelio, las mujeres que han tenido que ver en la transmisión de mi fe, y cómo no agradecerle al Señor todas las mujeres que han tenido que ver en la transmisión del Evangelio. Por eso, no solo engendrar y no solo dar a luz, a mí me gusta utilizar el verbo parir, no solo parir, sino también dar a luz y parir para la fe, ¿verdad? Por eso las mamás, las abuelas, las hermanas, repito, no esto es un comentario machista, la misión evangelizadora es de todos, pero ciertamente miren cómo en las lecturas está esa condición. No por mucho es que dentro de la parroquia siempre es una gran cantidad de mujeres. No porque la fe sea de cosa de mujeres. Hay un machismo que hace pensar que sí, que eso es de mujeres, pero yo no estoy hablando de ese machismo, estoy hablando de esa sensibilidad para el Evangelio, para dar luz. Así como ese niño que tiene hambre, también entonces la mujer tiene esa sensibilidad de saber que hay un hambre de Dios y que quiere hacer algo, ¿verdad? Un poco. Entonces Lidia, una gratitud a todas las Lidias,
de la iglesia, a las Lidias de esta parroquia, a las Lidias, ¿verdad?, que con su trabajo, con su esfuerzo de la catequesis, desde tantos lugares, han llevado el Evangelio adelante. Y si usted podría hacer hoy una buena obra es, ¿cómo se llama?, mandarle un mensajito a alguien. Muchas gracias. Dijo el padre Toto que le saludara a Lidia, entonces le va a decir, yo no me llamo Lidia, pero bueno, entonces que lea la lectura de hoy y se va a dar cuenta, ¿verdad? Un abrazo y un saludo a todas las Lidias que transmiten el Evangelio, que hizo un posible. ¿Cómo entró el Evangelio a Europa? Por Lidia. ¿De dónde conoce América el Evangelio? Por Europa. Aquí nos está contando nuestra historia. En el embudo de la fe pasó a través de Lidia, de esta mujer que le dijo a Pablo, quédese en mi casa, venga, y si confía en que yo me he convertido, hospédese conmigo. Y bueno, a través de Lidia hoy también nosotros somos creyentes por el Espíritu Santo. Termino diciendo, el Señor le dijo a sus discípulos, van a encontrar mal. En su misión se van a encontrar con el mal. Y se los estoy avisando. No para que tengan miedo, sino que para que sepan que ese mal tiene un límite. Por encima del límite voy a estar yo, dijo Jesucristo. Nosotros no nos vamos a librar del mal. El mal está presente, quiere actuar el mal en la vida, pero Cristo nos está diciendo, se los estoy diciendo, va a haber mal, va a haber sufrimiento. El mal parece que va a ganar a veces, va a estar a punto que va a ganar, pero sobre encima del mal está el bien, está la resurrección, está la vida que es Cristo el Señor. Así que, si usted está viviendo uno de esos momentos de mal, dígale al mal, usted tiene fecha de expiración. El único eterno es Dios, que es el bien supremo. Así que pidámosle al Espíritu Santo que pueda venir en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.